A ver, no sé si se abre. Bueno, ya. Buenas noches. Bienvenidos a esta jornada de conversatorios y talleres de la red de bibliotecas populares del Gran Valparaíso. El tema de hoy tocaremos estado de excepción en Chile, excusa para la militarización del país. Un pequeño contexto. Desde lo que se llamó el estallido social de octubre, que se dio durante el año pasado, ha existido una fuerte represión de lo que es el movimiento popular y se ha declarado estado de excepción. Para resumirlo de una manera bastante sencilla. Se ha declarado estado de excepción, lo vimos funcionar muchas veces, o desde muchas partes surgió la idea de que en realidad se estaba dando como un estado de sitio, este estado de excepción, y con el pasar del tiempo se llegó incluso a normalizar quizás un poco esto, en esta dinámica de que a partir de las 12 de las 10 de la noche ya no se podía estar en la calle, y así estuvimos varios meses. Posterior a eso, llegó a Chile, como todos hemos vivido a partir desde marzo con más fuerza, la pandemia del coronavirus, del COVID-19, llegó a Santiago, principalmente a las comunas más ricas del país, y empezó a llegarnos a nosotros, a los sectores más populares, empezó a llegar también a las regiones, a Valparaíso, que es donde estamos nosotros ubicados. Luego de llegar a Valparaíso, se dio una dinámica bastante similar a la que existía en octubre, en la que también se empezó a funcionar esta suerte después de mucho tiempo, sí, porque no partió desde un comienzo con una cuarentena total, sino que empezó a funcionar una cuarentena, pero esta cuarentena no fue, o no ha tenido un carácter tan médico, quizás un carácter tan de salud, sino que ha tenido un carácter más de control social, o se ha visto un control más militar. Eso al menos es lo que, como red de bibliotecas populares, queremos discutir, es lo que nos interesa discutir. Yo he hecho un paneo muy pobre, muy burdo de quizás lo que ha sucedido, pero la idea es que discutamos sobre eso. La idea es que eso mismo lo vamos a profundizar. Me presento, yo soy Pablo Recabal. Tenemos acá, en orden de los exponentes de quienes van a hablar, tenemos a Fernando, que él es doctor en historia. Tenemos a Aníbal Vivaceta, quien es epidemiólogo, y a Gustavo Burgos, quien es director de prensa del Porteño, y aparte es... ¿Qué eras, Gustavo Burgos? Abogado laborista, si no me equivoco. Así que eso, si... Abogado, perfecto. Adelante, Fernando, entonces. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y a todas. Un gusto poder participar y poder comentar el tema en cuestión. Yo por mi formación de historia, voy a hacerlo un poco desde la perspectiva jurídico-legal, histórico-jurídico-legal. El estado o los estados de excepción, el régimen de estado de excepción no es la primera vez que nosotros nos enfrentamos, y creo yo, por una investigación que estoy haciendo hoy en día, nosotros seríamos un niño símbolo de los estados de excepción, ¿no? De hecho, si nosotros vamos muy a la historia nuestra, al momento incluso de la llegada de los españoles, si lo quisiéramos así ir tan atrás como en el siglo XVI, XVII, nosotros somos una capitanía general, ¿no? Y aquí el Imperio Español, no quiero alargarme mucho, no voy a hacer toda una historia gigante, pero aquí hay una real cédula en el 1603 que establece un ejército permanente. Y la causa es porque se establece un ejército permanente, se militariza por primera vez una colonia con un cuerpo regular, permanente. Es justamente una amenaza que se mantiene constante si uno la analiza durante la historia. Y esa amenaza es el mundo mapuche.
en la guerra de Arauco. En ese momento era el desastre de Curalaba, en 1798. Y yo diría que ahí hay un primer estado de excepción, un estado de guerra en Chile. Y nos acostumbramos en la memoria histórica de la élite, de la oligarquía posterior, la aristocracia chilena, que se va conformando ya en esta época, eh, queda ese registro. Se vuelve a reproducir muchas veces más en la historia, dentro del consenso de la, digamos, de la oligarquía, ya que después pasa, digamos, a conformar el Estado en Chile. Siempre está ese recuerdo de legitimarse, de autolegitimarse, porque hay amenazas externas que buscan o que alteran el orden establecido. Y esas amenazas se configuran siempre en la historia bajo dos grandes presupuestos: los desafíos de la naturaleza, terremotos, maremotos, etcétera, que explican mucho de los regímenes de excepción, y esta guerra permanente que el mundo mapuche hace a esa república, ya posteriormente en el siglo XIX. Y está siempre, digamos, en contradicción, ¿no? Esos dos mundos. Incluso más, yo diría que la élite en Chile, incluso lo vemos hasta el día de hoy, se autolegitima por estas dos amenazas. Y el estado de excepción es la forma que tiene en el discurso político jurídico nacional de, digamos, de restablecer el orden, de restablecer el imperio de la ley, entendida justamente como la eliminación de toda esa disidencia. Después esa amenaza del indio, del salvaje, así se le conoce en el siglo XIX, lo dicen liberales y conservadores, pasa a ser el pueblo mestizo organizado, y que se expresa de otras formas también. Todo lo que es ladrones de poca monta, el bandolerismo, etcétera, que es muy fuerte siempre en nuestra historia. También esas amenazas internas van configurando, digamos, la aplicación constante de régimen de excepción. Yo creo que si nosotros, bueno, tal vez Gustavo nos puede hablar un poco más de cómo lo va a establecer jurídicamente en 1980 la Constitución, ¿no? Pero si nosotros encontramos que hoy se aplica mucho, ¿no? O se ha aplicado bastante, en 1833, con la Constitución del 33, que es el gran referente de nuestra cultura política en lo que respecta a la élite, por ejemplo, el consenso de la élite, esa Constitución de 1833 uno ve que se aplicó normalmente, digamos, que no fue excepción. Aquí hay una tesis que es digamos, muy atrayente, que de Giorgio Agamben, ¿no? Que él dice que la excepcionalidad se ha vuelto normalidad y una forma de gobernar. Si nosotros vemos la historia de Chile, el siglo XIX, a partir de esa Constitución del 33 vemos que se aplica mucho, se aplica constantemente. En el gobierno de Manuel Montt, por ejemplo, se aplica de los 10 años, en el del diseño de él, se aplica 8 años. Está la gente 8 años viviendo en diferentes tipos de estado de excepción. Y en el 33, en esa Constitución del 33, nosotros vemos que no tiene duración temporal, no tiene límites las atribuciones especiales del presidente. Los historiadores lo denominan dictadura legal, monarca temporal, república autoritaria, etcétera, una serie de, digamos, de características, ¿no? Caracterizaciones que se le da al presidente, ¿no? A la omnipotencia que tiene el presidente. Y después se vuelve a repetir en nuestra historia, el presidencialismo extremo. Y eso es lo que está, repito, en la memoria política de la élite en Chile. De llamar al dictador legal, de cubrir con la Constitución, con la legalidad imperante, con el Estado de Derecho, digamos, a este dictador legal. Y de esa forma lograr la paz social, etcétera, o el bien que ellos, o que la Constitución o la clase política en un determinado momento establece como bien general, que hay que resguardar ante las amenazas existentes. Yo reflexionaba un poco y lo comentaba con algunos amigos, ¿no? ¿Por qué Piñera se puede sacar esa foto en la Plaza Dignidad? Si uno reflexiona un poco de ese momento, lo hace simplemente porque está en estado de excepción, porque se ha vuelto ultrapoderoso. Eso es lo que hacen todos los regímenes de excepción. El régimen nazi, el Estado nazi es un estado de excepción de 8 o 10 años. Ese es el peligro que corremos.
que el presidente, sobre todo en regímenes tan presidencialistas como el de nosotros, se vuelva súper poderoso y se elimine la disidencia, sea en la Araucanía, etcétera, o los movimientos sociales. Tenemos ese antecedente de la Constitución del 33. Esa Constitución que sirve para la élite, para decir que nosotros somos la república modelo, somos los que logramos la gran estabilidad, el motivo de orgullo, digamos, de nuestra clase política decimonónica, de esa oligarquía. Es producto justamente de que aplicó una y otra vez los estados de excepción, que se basó en la intervención electoral, en la eliminación de la disidencia, el exilio y la represión, como una forma de gobernar. No está tan alejado de lo que tenemos nosotros actualmente. Sabemos que después, obviamente, con la dictadura, 74, etcétera, en adelante, el estado de sitio es algo normal, ¿no? Pero, digamos, estamos conviviendo normalmente con la militarización y con un manto legal que siempre es muy peligroso. Eso en cuanto a una perspectiva histórica, abiertos obviamente para preguntas y comentarios. Muchas gracias, Fernando. Ahora pasando por una contextualización más, yéndose pasado sobre cómo llegamos a estar como estamos hoy en día. Por favor, ahora, Aníbal, un enfoque un poco más epidemiológico sobre la epidemia y el actuar del Estado. Adelante. Ya, gracias. Bueno, lo primero que hay que decir cuando analizamos desde el punto de vista epidemiológico es fijarnos en cuál es el problema, caracterizar el problema que tenemos del punto de vista de la emergencia. Así como uno dice, tuve un terremoto y qué pasó con el terremoto, en el caso ¿qué está pasando? Porque esta es una emergencia distinta en el sentido de que dura mucho en el tiempo y se va como una bola de nieve en un momento, y por lo tanto no nos sirve una pura noticia de cómo quedaron las cosas después de un terremoto, ¿ya? Pero haciéndonos esta idea de qué problema tenemos. Tenemos una enfermedad que se produce por un virus que antes no era conocido, si bien conocemos nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, conoce virus parecidos y está acostumbrado a lidiar con ellos. Se trata de un virus que tiene algunas diferencias que hacen que no lo reconozcamos en algún grado que todavía no está totalmente claro, pero que en general no lo reconozcamos y además es un virus que se puede transmitir de persona a persona de una manera suficientemente efectiva como para que una persona contagie a más de una persona, ¿ya? Por la globalización, además, esto rápidamente se expande en el mundo. Ahora, es importante tener en cuenta que la transmisión de esto se produce en redes, ¿ya? Nosotros no nos contagiamos porque vamos caminando por la calle y vienen dementores. Yo he tenido que ver Harry Potter con mi hija. Vienen seres que andan flotando en el aire y con los que yo choco. Eso es re interesante porque tú me podías ayudar más, Fernando, con el tema de la historia, pero en general ese pensamiento de que las enfermedades se producían por cosas que andan flotando en el ambiente es bien antiguo y se supone que la ciencia básica desde hace más de 100 años, la biología, había desterrado estas cuestiones y habíamos llegado a una mirada un poquito más neutra, no le quiero decir objetiva, pero de decir, mira, en realidad lo que ocurre es que en los virus respiratorios, cuando yo respiro, cuando hablo, cuando interactúo y estoy comiendo, eso es súper importante, ese momento, o cuando me río, cuando converso con la otra gente, cuando toso y estornudo, pero no solo ahí, voy lanzando gotas que caen al ambiente y que caen, eso es importante. La gente piensa que yo le voy a tirar como escupo a los otros en la cara y no es así. En realidad esto se produce porque yo voy sembrando un rocío de gotas de mi saliva y mis mocos alrededor, que es inevitable, y además me voy tocando la cara y voy tocando las cosas, ¿ya? Y por lo tanto voy dejando marcado, por decir así, con mis secreciones a mi alrededor,
y esto en la interacción de las personas se transmite. Por lo tanto, se transmite en general entre personas que interactúan más y, por ejemplo, ya lo decía, en situaciones como comer juntos. Esa es una de las... O consumir cosas juntos. También por eso los bares, ese tipo de lugares son bastante efectivos en la transmisión. Si yo tengo una enfermedad así y además tengo una característica importante que es que personas que no dan síntomas o que aún no están dando síntomas pueden transmitir, tengo configurado un problema para el cual la epidemiología ha tenido normalmente una respuesta. El hecho de que sea mundial es importante, pero cuando uno tiene una epidemia en una región o en un país, tiene un volumen suficientemente grande de problemas como para que la solución sea equivalente, ¿ya? Por lo tanto, no, esto que dicen, no sabíamos qué hacer, tampoco es así. Sabemos qué hacer ante una enfermedad como esta. Las medidas que permiten detener una enfermedad como esta son, desde el punto de vista de la interacción de las personas, lo primero es que nos mantengamos distantes y al aire libre, que es una medida bastante simple, porque si yo estoy a más de 1 metro, más de 2 metros de una persona, por mucho que esté tirando sus babas, si cuando tengo cuidado, cuando vamos a comer juntos, por ejemplo, cuando trabajamos juntos, estamos en una reunión, de mantenerme lejos de su saliva y sus mocos, incluso si la persona estuviera contagiada, al aire libre, la probabilidad de contagiarme es mínima. Hay un estudio chino de 6.300 casos, solo uno es de contagio al aire libre. Entonces, la primera medida es mantenerme distante y lo más ventilado posible. En general, habitaciones ventiladas si no puedo estar al aire libre. Y lo siguiente es el lavado de manos, porque esto es súper importante y nunca se dice, y el ministro pierde todos los días, y el ministro anterior día y día perdido para educar a la gente. Yo me voy a contagiar no porque me lleguen la saliva o los mocos de la otra persona a mi cara. Me lo voy a llevar yo a mi cara porque soy un primate, porque como soy un mono, y bueno, y los perros, los gatos también hacen eso, se llevan las manos a la cara con frecuencia. Los ratones, las moscas también. Pero bueno, me toco la cara y con eso estoy tratando de relevar que somos igual de animales. Me toco la cara con las manos contaminadas y eso es la forma en que normalmente voy a entrar el virus a mi cuerpo, excepto que trabaje en un hospital y esté intubando a alguien. Pero eso no es la situación que vivimos cotidianamente. Entonces, si yo logro educar a la gente en que tiene que mantenerse distante, en que tiene que lavarse las manos porque va a ser el último paso para llevarse la contaminación a la cara, que tiene que limpiar las superficies también, ¿ya? Porque ahí como cayó el rocío de la otra gente, también hay que limpiar. Si yo educo en eso, no necesito tomar otras medidas restrictivas para evitar la transmisión. Esto, claro, como es ideal, le sumo de repente otras medidas poblacionales. ¿Y cuáles son las 2 medidas poblacionales que se han manejado siempre en la epidemiología? En general, separar a quienes pueden contagiar de los demás. La medida tradicional, la medida aquí se confunde y se habla de cuarentena para todos, y a todos le llaman cuarentena, incluso la OEP, la Organización Panamericana de la Salud, a veces cae en ese error. En realidad, las cuarentenas y los aislamientos significan separar a quienes pueden contagiar. Y esto tiene una razón muy simple. Si yo agarro a una persona que puede contagiar y evito que contagie en alrededor de 14 días, yo no voy a tener ese problema. Esa persona ya no es contagiante. Si logro identificar a quienes pueden contagiar, y dijimos, en esta enfermedad tenemos un problemilla porque una persona que todavía no da síntomas puede contagiar. ¿Cómo la identifico? Porque es un contacto de alguien que ya localicé. Detecto una persona que tiene la enfermedad y como puede contagiar, rápidamente veo sus contactos y trato de envolver alrededor. Si hago eso de manera eficaz, tengo resuelto mi problema por el otro lado, aparte de las medidas de higiene que ya les mencioné. Esto implica que yo restrinja, por lo tanto, los movimientos, que restrinja de manera rigurosa los movimientos
pero de las personas que pueden contagiar, de los casos. Aquí yo voy a hacer una nota al pie de página, porque normalmente dicen los que empezaron a hacer epidemiología hace 4 o 5 meses como espacio público, que hacía otra cosa y ahora se dedica a hacer epidemiología. Dicen los expertos de la tele es que se perdió la trazabilidad y por lo tanto no se puede hacer nada y hay que encerrar a todo el mundo. Eso es falso. ¿Por qué? Porque esto es una situación dinámica de transmisión en redes. Por lo tanto, si yo pillo un nodo de la red y soy efectivo en localizar al resto de los contactos, pillo un pedazo ya de la gente. Esto no es buscar una aguja en un pajar o agujas en un pajar, porque las agujas están conectadas. Cuando pillo uno, pillo a varios si hago bien mi pega. Mi pega, eso sí, implica que a esa gente le tengo que dar condiciones reales de aislamiento. Ahí ha habido una brecha enorme, porque el gobierno lo que ha actuado, incluso respecto de esa gente, ha sido amenazando. Los vamos a encerrar, no les vamos a dar permiso para que salgan. Claro, no pueden salir, pero eso es un tema social, eso no es un tema de represión. Lo que hay que hacer es darle condiciones a la gente. Los municipios han implementado ayudas de manera, cada uno por iniciativa del propio municipio, ayuda y sistemas para cubrir a esa gente. Pero si yo hago eficazmente eso, si localizo a los casos, a sus contactos, y logro envolver alrededor de ellos, que no salgan a la calle, que no contagien a otras personas, ni siquiera en la casa, y logro darles condiciones, tampoco necesito encerrar a todo el mundo. ¿Y qué va a pasar? Que como voy a localizar gente, aunque antes tuviera un problema, porque claro, le había perdido de vista la epidemia, esto ya, que es una de las justificaciones de decir hay que mantener a la gente encerrada. Claro, pero ese problema, esa gente que yo no localicé, se me acaba en unos días, porque esto es dinámico, esa gente va a dejar. Entonces, cuando yo voy detectando más gente, voy haciéndome cargo del problema. No es una situación de derrota, aun cuando yo todavía no esté localizando todos los casos. Y en este momento, en Valparaíso, por ejemplo, además, hoy día revisábamos con la gente de la corporación la parte técnica que estamos intentando ayudar desde la universidad, y también el seguimiento es bastante efectivo en este momento, se está localizando gran parte de la gente, por lo tanto no hay ninguna justificación a mantener al resto encerrada. Se asume que si yo mantengo a la gente encerrada, o le mantengo con esta medida restrictiva, yo voy a poder evitar la interacción de las personas. Pero esto es una mirada súper tecnocrática y súper modelística. ¿Ya? Tiene que ver con modelos de grandes datos donde yo asumo que si la gente sale menos a la calle interactúa menos, pero por ejemplo si yo no educo a la gente de que me puedo contagiar cuando voy a ver a mi vecino o cuando salgo, no voy a comprar al centro pero voy a comprarle a una persona con la cual interactúo y me quedo conversando porque somos amigos y no sé qué, y la gente no cacha ese riesgo, podemos tenerla encerrada eternamente. Chile es un experimento. Chile ha sido un experimento. Desde mi punto de vista, la única medida racional que tomó fue suspender las clases en un momento. Esa medida efectivamente consiguió bajar la transmisión durante un tiempo, pero es una medida transitoria. El virus sigue circulando y restringiendo la movilidad de todos. Además, tengo un problema adicional, y es que introduzco de manera diferencial además dentro de la población, afectando mucho más a las personas más pobres o que tengan cualquier tipo de carencia. Lo que introduzco es un desincentivo a declararse enfermo. Cuando yo amenazo con la represión a las personas amenazo con sumario sanitario a quien se contagia, por ejemplo. ¿Con qué moral además? El Ceremi de Salud, que fue un superpropagador, que estuvo mal hospitalizado y que contagió alcaldes, contagió un montón de gente, ¿con qué moral después la Seremi de Salud amenaza con que va a hacer sumario? Si yo le digo a la gente que cuando se declara enferma le vamos a hacer un sumario o que no va a poder salir, ojo, es verdad que no debe salir una persona que está contagiada, pero si yo solo le ofrezco represión y no le ofrezco ayuda, en la práctica lo que hago es que esa persona va a intentar huir del sistema. Esto se sabe con el VIH, yo trabajé en África, en ébola,
y en ébola ocurría lo mismo, la gente tiraba sus agonizantes, sus parientes a la calle para que no pillaran que tenían ébola, ¿ya? Por lo tanto, lo último que quiero comentar, para darle ya la palabra a Gustavo, es que cuando yo introduzco estas medidas represivas que no están justificadas, insisto, porque lo que está justificado es aislar y dar condiciones para quienes pueden transmitir, y con eso voy a controlar la enfermedad, cuando yo no hago eso e introduzco las medidas represivas generales, es además contraproducente. Y Santiago, encerrado durante meses, ha demostrado que la medida en sí no tiene ninguna eficacia práctica. Después yo voy a comentar sobre otros países que han hecho otras cosas, pero ahora me voy a callar. Ya, me escucho, sí. Gracias, Aníbal, por esa instrucción. Estuvo bastante interesante, que igual es un enfoque que de hecho, o es un aspecto que igual es bastante difícil de encontrar, creo yo. ¿Para qué decir que los medios convencionales nunca se ve tampoco la visión de un epidemiólogo que aparte es crítico desde una base más científica de cómo se ha llevado adelante el proceso por parte del Estado? Y igual hay de hecho un análisis comparativo con otros procesos actuales, contemporáneos, igual es interesante porque, por ejemplo, se podría tomar como Siria, por ejemplo, con todo un contexto de guerra, todo un contexto muy diferente al que tenemos nosotros, logra contrarrestar esta pandemia. Yo creo que igual es un punto interesante y al tiro de paso a Gustavo, disculpa, y de hecho se podría hacer el análisis de cómo la peste negra, por ejemplo, ya yendo a algo más al pasado, mediante la ruta de la seda, mediante las invasiones mongolas y la guerra y el comercio, se fue transmitiendo, y hoy en día igual tenemos situaciones bastante similares. El comercio hoy en día es una cuestión que incluye mucho más viajes y es mucho más global. Gustavo, por favor, adelante. Sí, Pablo, gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la Red de Bibliotecas Populares por haberme dado la posibilidad de estar en este foro con Fernando, con Aníbal. Creo que la existencia de estos espacios de discusión popular, de discusión desde las bases, son fundamentales para poder resolver los problemas políticos que los trabajadores en general y los explotados en general en el país enfrentan día a día. En ese orden, yo quiero tomarme particularmente la última parte de la intervención de Aníbal, porque yo creo que una de las cuestiones que queda de manifiesto en la situación política que estamos viviendo hoy día es que el régimen ha tratado de plantear que enfrentamos un problema sanitario que sería transversal y que su solución no sería política, sino que sería una cuestión puramente técnica y de un grupo de iluminados, ¿no? Y que obviamente, como todos los políticos, la burguesía, para poder ejercer su dominación, trata de sacarlo de lo político. Entonces, ningún problema es político, nunca, en ninguna situación, ¿no? ¿Por qué lo planteo en esos términos? Porque creo que estamos asistiendo desde el 18 de marzo de un conjunto de actos sistemáticos propiciados por el gobierno y por el Estado que son constitutivos de actos de lesa humanidad. En general, las actuaciones administrativas realizadas desde el Ministerio de la Salud en una pretendida coordinación con las directrices de la Organización Mundial de la Salud se han basado en una ideología totalmente carente de todo fundamento científico, cuál es la idea de la inmunidad del rebaño, ¿no? Que es lo que dominó en buena medida el discurso, sobre todo del ministro Mañalich, ¿no? Nosotros debemos recordar cómo desde altas autoridades y algunos pretendidos científicos sostuvieron esta especie de que en la medida de que la difusión de la enfermedad fuese controlada y fuera pausada, esto iba a lograr grandes bolsones de población que estuviese inmune a la enfermedad. Y en general, esa fue la única política que se aplicó de una manera sistemática. O sea, si nosotros observamos las acciones desplegadas por el Estado en aquel periodo, están orientadas en ese sentido. La idea de las cuarentenas en este concepto
militaroide con que se aplicó y que se sigue aplicando estas cuarentenas sucesivas, dinámicas, es la expresión el adjetivo que utilizaron, han tenido como único objeto poner y utilizar la emergencia sanitaria como una herramienta más de control social y de incremento del control político y militar del país. Creo que esa es una primera idea que a mí me parece que es fundamental, ¿vale? Es decir, esta idea de la inmunidad del rebaño, más allá de su fracaso estrepitoso en Inglaterra y en Estados Unidos, que ha demostrado con la muerte de miles y miles de personas en todo el mundo su absoluta carencia de fundamento científico y, como hemos aprendido a decir los chilenos desde hace un cierto tiempo, epidemiológico, que es una palabra que todos hemos aprendido a utilizar y que en general los medios utilizan con bastante soltura para referir a cualquier descripción que se pueda hacer respecto a la situación sanitaria en el país. Yo creo que esa es una primera cuestión que me parece que es importante subrayar. Esta política realizada desde el Estado no solo está aparte de los conceptos generales y las directrices que han emanado de la Organización Mundial de la Salud, sino que han significado que importantes autoridades del Estado, como el ministro Mañalich, como el propio presidente de la República, han realizado actos que están expresamente penalizados en nuestro ordenamiento jurídico. Realizar actos que tiendan a difundir, a difuminar la enfermedad, a expandirla, que es algo que conscientemente se hizo desde las esferas estatales, es un delito. Es un delito, eso está penalizado. Y además contraviene expresamente mandatos constitucionales, porque ninguna norma de la Constitución ni leyes orgánicas referidas a nuestro ordenamiento sanitario habilitan a las autoridades para realizar y perpetrar este despropósito. Eso me parece que es como la idea fundamental. La segunda idea, y con esto voy a cerrar, es que esta pequeña figura jurídica es reveladora de un problema mayor en el régimen, es reveladora de la profunda crisis del régimen capitalista en nuestro país, es reveladora de la crisis del régimen burgués en general, y está demostrando de que la única forma de sostenerse en pie es atacando a los trabajadores y atacando las libertades democráticas. Esto tiene también como consecuencia que el conjunto del proceso político que nosotros estamos viviendo actualmente no tiene sino por objeto la contención del régimen. Y en este sentido es importante señalar de que a partir del 18 de octubre nosotros en el país estamos viviendo una situación que podemos calificar de revolucionaria en el sentido de que las bases y las masas y los trabajadores y el pueblo en general se han levantado en contra de un orden de opresión, de explotación, de hambre y de miseria. Y el régimen, a su turno, ha sido incapaz de estabilizar esa situación y de sostener la dominación capitalista en esos términos. Esto es una definición clásica, voy a recurrir a la imagen de Lenin, ¿no?, de una situación revolucionaria. No que la revolución esté a la vuelta de la esquina, sino que el régimen como lo teníamos concebido y como venía desarrollando en el año 90, está en una crisis insoluble en términos capitalistas. Y es ese el sentido que tuvo precisamente el acuerdo por la paz del 15 de noviembre del año pasado, en que las fuerzas políticas parlamentarias se aliaron para sostener al gobierno, para impedir que este caiga y para proyectar no solo al gobierno, sino que al régimen en los términos que sean adecuados a los intereses de la minoría de plutócratas que son los que gobiernan realmente en el país. En ese sentido, creo que los problemas jurídicos que he señalado no pueden ser planteados en términos de porque hay infracciones jurídicas, entonces vamos a ir a los tribunales de la propia burguesía o a los tribunales internacionales que son sostenidos por el propio imperialismo. Creo que estas infracciones deben servir para darle contenido a los reclamos populares y deben servir también para orientar la lucha popular y fortalecer los organismos de base, las asambleas populares. Antes del inicio de este programa conversábamos con Pablo respecto
a la importancia de las ollas comunes. Bueno, las ollas comunes son órganos de resistencia, junto a un montón de otros organismos, cabildos, la primera línea como organismo de autodefensa de las movilizaciones, etcétera. Son todas creaciones genuinas de este proceso revolucionario que está en curso y que respecto del cual nosotros tenemos la responsabilidad de dar respuestas políticas. Quiero enfatizar en ese sentido. Las respuestas desde el punto de vista jurídico en realidad tienen que enfocarse también desde un punto de vista de clase. Vale decir, ¿de qué manera la lucha por estos derechos democráticos? Vale decir, por una efectiva política de salud para contener el problema sanitario que estamos viviendo, que es grave, la situación económica que estamos viviendo con un 30% de cesantía reconocida por los organismos del régimen. Esto no es una imputación que salga de una galera. Esto es algo que lo están diciendo actualmente, lo dice el Mercurio, lo dice el Centro de Estudios Públicos. En términos reales, actualmente tenemos un 30% de cesantía. Esto significa que el orden y el régimen capitalista, como nosotros lo hemos concebido, está desmoronándose. Y en ese sentido, es muy importante que estas cuestiones sirvan para ir dando contenido a la movilización y que ésta se tome el escenario político y dé fuerza precisamente a este movimiento. Quiero terminar señalando de que mientras estamos en este debate, está apagándose la vida el Machi Celestino Córdoba. Esta huelga de hambre que lleva 103 días no solo una acción gloriosa de la lucha y de la fortaleza ética del movimiento mapuche, sino que también debe ser una llamada de atención para todos aquellos que militamos en las organizaciones populares, que militamos en las organizaciones de base, porque debe ser un punto de llamada, ¿no? La reivindicación de la lucha mapuche es una expresión de lucha popular que está enfrentando en estos momentos acciones descarnadas que están siendo perpetradas por las autoridades de gobierno. En ese sentido, termino sosteniendo, digamos, esta necesidad de organización, esta necesidad de movilización y esta necesidad de que sean precisamente los órganos populares los que tomen en sus manos la resolución de estas cuestiones. No sé si dejaste de hablar o tu micrófono sigue. ¿Sí? Ya. Oye, muchas gracias, Gustavo. La idea... ¿Se escucha? La cámara parece. No sé. Sí, bien. Hasta ahí llego. Lo que pasa es que está un poco lenta la conexión. Sí, me percaté. Bueno, oye, pucha, intentemos que se dé un diálogo entre nosotros respecto a los puntos que se han tocado, porque hay mucho por conversar, mucho por discutir, mucho por cambiar también. Yo no sé, quizás me gustaría poner énfasis en cosas que se vienen, por ejemplo, lo que va a ser en octubre. Recordemos, y tomándome lo que decían de este pacto por la paz que se hizo, el tema de la ley anticapucha, al tiro te doy la palabra, Aníbal. Tenemos no era en octubre, pero el tema del plebiscito. Yo creo que el tema del plebiscito va a ser un momento trascendental, porque, claro, vamos a tener confluyendo de nuevo tres aristas que tienen que ver con la historia, lo legal, lo epidemiológico, cómo se da adelante, y también cuál va a ser la posición o cómo vamos a afrontar. Se va a afrontar desde las organizaciones populares y desde la misma clase trabajadora y los mismos pueblos y naciones de Chile, esta nueva constitución, la construcción de esta constitución que también va a enfrentar, y nos va a enfrentar desde los diferentes sectores que construimos pueblo, que formamos parte de esta experiencia social. Aníbal. Ya, gracias. Mira, muy corto, respecto de lo de los otros países, voy a tirar así algunos ejemplos. Cuba y Uruguay, ninguno de los dos restringen los desplazamientos de la gente, porque hay que decir una cosa, cuando aquí se menciona que tal país entró en cuarentena, tal país restringió, en realidad se mete en un saco de todo. Ya cualquier cosa, medidas como el toque de queda, uno no tiene que imaginarse que los otros países cuando dicen hicieron un confinamiento que estén en toque de queda. La forma de aplicarlo tiene que ver con una agenda política de los países. Entonces es importante a la hora de comparar países que no restringieron de ninguna manera el movimiento de la gente desde el punto de vista forzado, como Uruguay o Cuba. Excelentes resultados haciendo control epidemiológico de quienes pueden transmitir casos y contactos y aislando. Hay dos países que son interesantes, como Corea del Sur y Noruega,
porque ambos países sí aplicaron medidas restrictivas. Corea del Sur, medidas bastante restrictivas en un momento. Noruega es bien curioso porque cuando uno lee a la ministra de Salud de ellos, dice, nosotros en realidad el nombre de nuestras medidas era mucho más distinto al nombre de las medidas suecas que la implementación real, que no eran tan diferentes. Noruega y Corea del Sur, ambos países han emprendido un esfuerzo importante para evaluar la efectividad de haberse confinado, porque en ambos países se plantea que en realidad aparentemente no tuvo mayor efectividad, y los suecos, si uno descuenta a la gente que murió en los hogares, en hogares que no fueron protegidos, en los hogares de ancianos, si uno descuenta eso, en realidad, con una mejor protección a la gente en los hogares de ancianos, los suecos le habrían pegado el palo al gato, ¿ya? De manera que hay innumerables ejemplos o contraejemplos a lo que ha pasado en Chile, donde además la situación ha estado permanentemente desatada. Entonces yo quería tocar eso para que nunca perdamos de vista, cuando estamos hablando, que la represión tampoco está justificada del punto de vista epidemiológico, del manejo epidemiológico de la epidemia. Y quiero decir otra cosa, cuando hablamos respecto del impacto, porque muchas de las medidas se fundamentan en el enorme impacto que esto ha tenido y la enorme cantidad de muertos. Yo ahora, a veces me han visto mirar para el lado porque estaba tratando de terminar una estadística para tener el dato fresco. Pero si uno mira el exceso de personas fallecidas entre marzo y julio en Chile, son 9.900 personas, 10.000 personas. Ese es el total respecto del máximo que uno esperaría de personas que murieran en Chile en este periodo. Esos 9.000, 10.000 personas son personas reales. Pero nosotros estamos ahora haciendo un trabajo de revisión del resto de las muertes, y en realidad tú te das cuenta que hay una especie de efecto sustitución. La mayor parte de las personas, o una parte significativa de las personas que han fallecido este año y que están asignadas a COVID, que están rotuladas como COVID, estadísticamente son esperables de todas maneras y son fallecidos en otros años por otras enfermedades que los descompensaron, como influenza y eso. De manera que también tenemos que ser súper cuidadosos cuando evaluamos la gravedad del problema que nos enfrentamos, porque aquí también se nos ha presentado un escenario apocalíptico, y un escenario apocalíptico justifica medidas excepcionales como no justifican escenarios más mesurados. Entonces también es importante que tengamos en cuenta cuál es la letalidad real de este virus, cuánto de esa letalidad es evitable y cuánto no. Porque claro, si uno dice 10.000 personas, pucha, si yo pudiera evitar que se mueran 10.000 personas, pero es que lo que están demostrando las estadísticas de aquí y de otros países es que con los encierros esa mortalidad no es realmente que yo la evite, y que tampoco es de un rango que me haga que yo justifique encerrar a todo el mundo, destruir no la economía de Luxich y de Paulman, la economía que permite que la gente coma todos los días, la economía de ras de suelo, ¿ya? Entonces quería poner eso sobre la mesa, o mantener eso sobre la mesa, porque si no, fácilmente naturalizamos que se tomen las medidas, y son medidas injustificadas técnicamente. Eso. Muchas gracias, Aníbal. Fernando, Gustavo. Fernando. Sí, un poco con lo que establecía Aníbal en lo último que mencionaba, y un poco también vinculado a esto de una mirada muy tecnocrática y muy, digamos, vinculado a los números y a los promedios, ¿no? También yo creo que es un mal que nos atraviesa y que en realidad la clase política tiende como a utilizar bastante. Digamos, hay un ingeniero que es el que entrega como un robot todos los días las cifras de muertos, y pareciera que por muchos meses entregaba simplemente índices económicos, ¿no? Yo creo que tenía más llegada con la gente una máquina que entrega esos tickets de estacionamiento. Era prácticamente ver una máquina, ¿no?
Y yo creo que el dato vacía el sentido, ¿no? Los datos, ¿no? No responde la pregunta. Acumular datos simplemente tiene una función de acumular números, ¿no? Pero no crea narrativas, no crea sentido, ¿no? Yo creo que mucha gente no sentía ninguna cercanía y tiene ya mucha desconfianza con un mundo tecnocrático que viene dominando a través de estas macro cifras económicas, ¿no? Y de un discurso que está muy vinculado al éxito, ¿no? Al proteger el éxito de Chile, a proteger el modelo, a proteger el progreso y no sé, digamos, el desarrollo que ha alcanzado Chile. Yo creo que eso llevó, en general, bueno, Piñera sobre todo, ¿no? Por su formación, a desconocer la realidad. Yo creo que es un gran problema y que, no sé, digamos, el impacto que tuvo, yo creo que lo vamos a ver, lo hemos visto ya, pero lo vamos a ver un poco más adelante en su gran dimensión, ¿no? Esto de sentir que nosotros éramos inmunes, ¿no? Que nosotros teníamos el mejor sistema de salud del universo, por lo menos que le sacábamos ventaja a los uruguayos, cubanos, venezolanos, etcétera, ¿no? Entonces prácticamente aquí el virus iba a ser el tonto y se iba a devolver, ¿no? Iba a pasar de largo y mejor se iba a Argentina porque allá eran corruptos, o se iban a ir a Bolivia o Perú porque allá son indios. Entonces nosotros somos el verdadero bastión de Occidente, por decirlo así, ¿no? Nosotros tenemos la mejor medicina, etcétera, ¿no? Considerando, y aquí está Aníbal, no sé, me dirá, que tenemos aún carreras de medicina que cuestan sobre 8 millones de pesos. Entonces, cuando uno dice, ¿qué vamos a hacer con políticas públicas, ¿no? Política de salubridad, etcétera, ¿no? Cuando faltan médicos, uno no va a sacar una generación de médicos de un mes a otro, ¿no? Las largas listas de espera, etcétera, ¿no? Sobre todo los que somos de región conocemos digamos, ese problema digamos, por generaciones, ¿no? Yo creo que ese falso engaño, nosotros somos muy buenos para crear mitos, yo creo, ¿no? Y la gente, yo creo que se dio cuenta, y eso es lo bueno, hace bastante tiempo ya, de que todo eso es una mitología, ¿no? De que no tiene ningún sustento científico. Entonces, yo creo que por ahí habría que hincarle el diente, ¿no? ¿Cuál es la repercusión que va a tener? Yo creo que hay que esperar unos meses para saber, incluso desde el área mismo, Gustavo, de algún tipo de demanda, como tú mencionabas, ¿no? De cuán fuerte o cuánta repercusión tuvo finalmente ese discurso de creernos ese oasis, ¿no? De creernos que no nos iba a pasar nada, ¿no? Porque al final habían malls que estaban abiertos, ¿no? Que incluso algún ministro dijo vuelvan a clase, ¿no? Fijó hasta fecha. Entonces, era una estupidez, en el sentido amplio de, digamos, de ver nomás, ir a la calle, etcétera, ¿no? Uno se daba cuenta de que estaba pasando algo totalmente contrario. Eso con respecto a un poco de la pandemia. A mí me gustaría hacer una observación. ¿Sí? Primero quiero pedir... Después de Gustavo, Gustavo, y después Aníbal, que cuando terminaste tú, Gustavo ya veo... Adelante. Sí, lo que pasa es que... ¿Aló? ¿Sí? Tenemos un problema, hay un problema de... Ahora sí se escucha, hubo un problema de banda ancha. Hubo un problema, claro. Mi conexión es horrible, así que solo quiero decir una sola idea. Durante el mes de marzo y el mes de abril, hubo medidas conscientes que tomó el gobierno orientadas a propiciar el contagio. Son cuestiones que uno las puede ver, digamos. Ellos dejaron desembarcar pasajeros el 24 de marzo de los cruceros, hicieron pagos presenciales para cobrar el seguro de cesantía el 3 de abril, el 22 de abril se anunció la reapertura de los malls, y quizás lo más grave, el hecho de que era necesario obtener licencia médica por COVID en dependencias del CONPIN, ¿no? Eso ligado a campañas de vacunación en pleno confinamiento, provocando aglomeraciones totalmente innecesarias, ¿no? Creo que estos hechos son reveladores no de torpeza. A mí me molesta cuando se trata al presidente Piñera como que fuera un demente, porque de esa manera se le libera de la responsabilidad criminal que tiene como gobernante, no solo respecto al manejo de esta pandemia, sino respecto de la forma absolutamente lesiva de los derechos humanos con que enfrentó el levantamiento popular del 18 de octubre. En ese sentido, quiero dejar remarcada esa idea de que es sumamente importante que
cuestiones como las que plantea Aníbal, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo y la forma de abordar estas cuestiones, de la manera también como lo expuso Fernando. Son cuestiones que ponen en evidencia que estamos en presencia de un problema político de enorme envergadura, y esas cuestiones deben comenzar a debatirse dentro de los órganos populares que en este momento están haciendo la verdadera política en el país. O sea, si estas cuestiones que, como de la manera como lo está planteando Aníbal, junto a otras voces que puedan sumarse, digamos, para un enfoque respecto a este asunto, yo no me voy a meter en la cuestión sanitaria, probablemente tal, bueno, yo escucho nomás, ¿no? Pero creo de que no me cabe duda de que estamos en presencia de una cuestión que está orientada desde el Estado con una perspectiva de clase y que tiene rasgos inconfundibles que expresan la necesidad de cautelar en medio de esta crisis los intereses de la minoría capitalista. Y en ese sentido, una verdadera respuesta democrática, un poco lo que decía Pablo ahora, cómo encaramos el plebiscito, cómo encaramos toda la cadena de elecciones que viene ahora. Bueno, tomar estas discusiones, esto es política de verdad, ¿no? Y creo que esa política de verdad la hacen las masas, la hacen las movilizaciones, y es como se ha venido haciendo. Yo creo que la preparación de un nuevo levantamiento, un levantamiento 2.0, va a depender de la capacidad que tengamos de que estas discusiones realmente se pongan en el centro del debate político. Eso. Muchas gracias. Me gustaría saber si de las personas que están viendo esto, que tenemos ahora 11 personas en el momento viéndolo, ¿existirá alguna pregunta? Sería súper interesante si se presta alguna pregunta. Yo saco mi imagen para facilitar ¿no? No es que me esté escondiendo. No, hasta el momento apareció no hay ninguna, o a mí al menos en mi computador no me aparece, así que ojalá que sea así y que hablemos tan claro, se hable todo tan claro que no existan dudas. No, pero claro, no sé si alguno más quiera referirse. Yo quisiera hacer una pregunta a Fernando. Espera, Aníbal había pedido la palabra, disculpa. Aníbal. Me mandó un condor. Aníbal había pedido la palabra justo después de ti. Sí. Sí, yo quiero reforzar, mira, me pasa a mí que salgo a la calle y de repente como que a mí me llama la atención que haya tanta gente, pero no me jodan o no me jodo. ¿Cómo va a ser si yo estoy claro que no es un problema de cuánta gente hay, sino de cómo interactúa? Es importante porque, por ejemplo, Fernando mencionaba el tema de que hay mucha gente en la calle. Yo creo que ahí hay que diferenciar caleta si hay mucha gente en la calle y van transitando y están todos apelotonados o están haciendo un trámite como los que mencionaba Gustavo, porque son cuestiones súper distintas. Cuando enfoco el tema de la... Porque ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que tenerlo siempre presente? Porque si no, me deslizo rápidamente hasta pensar que necesitamos impedir los desplazamientos de la gente en general, o que necesitamos que la gente no vaya a la playa y que se amargue porque es como esa la prevención. Fácilmente empezamos a naturalizar la cuestión, entonces yo vuelvo a poner la pelota en el piso con esa cosa. No es cuando se menciona, por ejemplo, Fernando decía de repente que en un momento había mucha gente en la calle. Puede haber mucha gente en la calle, el tema es que esa gente sepa cómo interactuar, y en la manera de interactuar es simple, ya lo dije, no apelotonarse, mantener la distancia, interactuar al aire libre, eventualmente usar mascarilla para no contaminar a los demás con mis babitas, eventualmente en ciertos momentos, pero yo quiero que nunca nos deslicemos hacia eso de decir cuánta gente anda en la calle, porque les pongo un ejemplo. Si yo tomo, digamos, 1000 personas que cruzan Santiago de una punta a la otra en bicicleta, cada una por separado, en las aplicaciones, en esta cuestión de móvil que salió, que hay una gente ahí en Santiago, en todo esto, gente que opina por Twitter y los grupos estos que han salido de especialistas recién formados en epidemiología, si uno mira, es un desastre, pues imagínate, se movieron 1000 personas, no sé, de Maipú a Las Condes, pero iban en bicicleta y separados. Esas personas no tienen ningún riesgo,
¿ya? Y podrían ser 2.000. En cambio, en un gueto vertical en Santiago, la gente convive en pasillos estrechos, toma ascensores porque tiene que tomar, porque son 20 y tantos pisos, se compran y se venden todas las cosas ahí. Movilidad para todas estas aplicaciones y todas estas cosas tecnocráticas y modelísticas, movilidad cero. Eso, los celulares de esa gente marcan que no se han movido. Riesgo para esa gente enorme, porque el riesgo está en la interacción. Entonces, yo les pido que nunca confundamos, porque si no, es muy fácil deslizarse hacia esa idea. Y como les digo, a mí me pasa si voy por la calle y me empieza a llamar la atención que en la calle la gente ande sin mascarilla, pero a mí, que estoy claro que las mascarillas solo sirven en la interacción cercana a corta distancia, y especialmente cuando esa interacción es en lugares cerrados, pero aún en corta distancia en lugares abiertos mejor usarla. Pero aún a mí me pasa, entonces yo por favor les pido, no naturalicemos esa cuestión, mantengamos siempre a la vista cómo se transmite el virus. Todo lo que no sea eso es cagarnos la vida innecesariamente y favorecer una agenda política determinada, porque esto no es joderse la vida parejo. Esto tiene una agenda detrás de a quién le aplicáis la represión. Estamos en un país donde los camioneros cortan Chile y los reciben en La Moneda y dan una conferencia de prensa donde pautean al Congreso, al presidente, a toda el área económica, y los Peñi reclaman porque les quitaron sus tierras, llevamos 100 y tantos años quitándole las tierras, y tenemos al Machi Celestino muriendo en huelga de hambre. Entonces, estamos en un país así, cuando se aplica la agenda represiva, se aplica de una manera que es súper dispareja también. Este confinamiento son la gente ABC1 confinada y rodeada de gente de las otras clases sociales que la sirve para que se pueda mantener confinada cuidando la salud. ¿Ya? Gustavo, tú querías decir algo y tenemos algunas preguntas, tenemos un total más o menos de 4 o 5 preguntas, así que Gustavo, para pasar... Veamos la pregunta mejor, veamos la pregunta. Genial. Entonces, la primera sería... Podemos suponer que el estado de excepción es instrumental al gobierno para militarizar y generar miedo en la población. Y de ser así, ¿a dónde podrían apuntar estas medidas represivas? Una pregunta abierta. Se quiere tirar al agua con esta. La repito, ¿podemos suponer que el estado de excepción es instrumental al gobierno para militarizar y generar miedo a la población? Yo creo que igual en lo que hemos conversado durante este debate, yo creo que es un rotundo sí. Pero la segunda parte, y de ser así, ¿a dónde podrían apuntar estas medidas represivas? O sea, ¿a dónde se podría apuntar la represión con respecto al estado de excepción para generar miedo en la población? Es un poco rara la pregunta, porque pareciera que se ubica en el plano del represor, ¿no? Pero me imagino que no debe ser ese el sentido. Yo creo que lo primero de dejar en claro es que el estado de excepción constitucional es la militarización del país. Ahora, la crisis del régimen hace que el estado de excepción que se está aplicando, y por ejemplo el toque de queda, que rige en todo el país desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, es absolutamente inconstitucional. Buena parte de las medidas de confinamiento que se han adoptado no se han apegado al texto constitucional, y muchas de ellas tienen características delictivas. O sea, lo que apuntaba Aníbal respecto a la inconsistencia sanitaria de esas medidas también se extiende a la legalidad en materia pública, en materia de derecho público. Las autoridades pueden hacer solamente aquellas cosas que expresamente están facultadas para poder efectuar, y si no están expresamente facultadas no pueden hacerlo. Y muchas de las medidas que se han adoptado no miran al problema sanitario, sino que miran fundamentalmente al control social. Y en ese sentido yo creo que una forma bastante clara, como la huelga de hambre de los presos políticos mapuches, revela que la institucionalidad y nuestro ordenamiento jurídico no mira precisamente al ejercicio de la libertad y en este caso al respeto de la autonomía nacional mapuche, sino que muy por el contrario, lo que persigue es defender intereses muy específicos, que es el interés de las forestales y de los camioneros y todos los inmundos que están organizados en torno al APRA y toda esa manga de artistas. Cómo nos limpiamos a esa gente, digamos, del escenario político es precisamente la lucha que corresponde dar en este minuto.
Aníbal, tenemos una pregunta directamente para ti, que es el aumento del contagio que se observa actualmente, ¿qué relación tiene con los contagios intradomiciliarios? Y esto tomando en cuenta igual que últimamente las cifras comunes se supone que han ido a la baja. Entonces, ¿qué relación existe con los contagios intradomiciliarios y el aumento que existió o que se han dado? Bueno, ocurre que en general yo me contagio de gente con quien interactúo de manera cercana y me contagio especialmente si estoy en lugares cerrados y me contagio más si como en conjunto porque estoy constantemente llevándome las cosas a la cara y estoy hablando y estoy regando las secreciones. Todas esas cosas se dan en los espacios intradomiciliarios y se dan de manera diferencial dependiendo del nivel socioeconómico de las personas, de la disponibilidad que tengan de espacio, ¿ya? Fundamentalmente, y en algunos casos incluso de los implementos de higiene, pero básicamente de la forma en que habitan, del hacinamiento y eso. Si encierro a la gente en sus casas y no le digo cómo prevenir y no tienen ningún otro apoyo, la gente se va a terminar contagiando en la casa. Se han tomado un montón de medidas y los equipos de la municipalidad, los equipos técnicos de la Ceremi, no el Ceremi, pero los equipos técnicos efectivamente han hecho harto esfuerzo en intentar que la gente quede rápidamente aislada y todo, pero yo ahora, justo antes de que partiéramos, estaba viendo el caso de un cabro que conozco por otra cosa, por una violación de derechos humanos extrema que me tocó. A este cabro le dispararon a quemarropa en la cara y está secuelado hace años. Y de ahí nos conocemos. La cosa es que este cabro se hizo un examen, pero claro, la institución funciona de una manera que al final no ha conseguido aislarse, por ejemplo. Entonces lleva varios días como consiguiendo, porque no tiene una situación económica para nada buena, lleva varios días consiguiendo un lugar o digamos, haciendo el trámite para llegar a la residencia. Y mientras tanto, esa persona va a contagiar donde esté. Entonces, en la práctica, el contagio se va a producir intradomiciliario si yo encierro a la gente y no lo dejo y no le enseño a evitarlo. Se va a producir en el trabajo si la gente va a trabajar y no puede y no sabe cómo evitarlo ahí. Y finalmente, creo que una de las cuestiones más importantes es que no hemos logrado ni que la gente entienda cómo se produce esto, ni menos aún que razone las formas que sirven para prevenir. Entonces, yo no puedo decir que esté asociado directamente una cosa a la otra. Lo que sí puedo decir es que efectivamente están todas las condiciones para que esa asociación se produzca. Bien, a ver, más preguntas. Ya, esta es interesante, pero yo creo que esta para harto, que dice: las medidas de cuarentena solo benefician a los grandes empresarios, pues la economía local sale al carajo con ellos. Bien, ¿cómo se logra doblar la mano al gobierno? Yo creo que esa da para esta conversación, tomando en cuenta como las movilizaciones que se dieron en octubre, que yo creo que igual ahí se puede ver, vislumbrar un poco una forma de que en realidad no estamos tan está en un despeñero, imposible salir, imposible lograr derrotar, ni siquiera es una cosa solamente del gobierno, se refiere a una cosa de Estado, una cosa de constitución, una cosa de sistema. Entonces, tomando en cuenta que es un problema de sistema y que existe la posibilidad de organizarse, de rebelarse y luchar contra ello, ¿de qué forma podríamos en este momento, ya no hablar de cómo se va en octubre, después en enero, de ahí en adelante, cómo se logra doblar la mano al gobierno hoy en día, tomando en cuenta la situación en la Araucanía, la situación acá en la quinta región, en el norte, etcétera? Una pregunta abierta. Yo creo que la respuesta ya la ha dado el proceso político. El haberle arrancado el 10% a las AFP es un triunfo de la movilización. Es un triunfo que provocó probablemente una de las conquistas democráticas más importantes en el país desde los últimos 30 años, y quizás más.
porque es un golpe al corazón del patrón de acumulación capitalista en que se sustenta el régimen. Y la manera de avanzar en esto es precisamente apoderándose de los reclamos democráticos. Yo creo que los sectores que propugnamos una salida revolucionaria, una salida asentada en la movilización, tenemos que meternos en el debate democrático. Una de las razones, entre otras, que propició después la transición. Los sectores revolucionarios quedaron fuera del proceso electoral y nos quedamos como comentaristas muchas décadas de lo que se hacía en el Parlamento. Creo que es importante tomar esas cuestiones, tomar las reivindicaciones democráticas, tomar absolutamente todo lo que se está planteando actualmente. La misma reivindicación feminista, que estuvo muy patente en las protestas que se dieron en torno al caso Antonia Barra y al caso Ámbar Cornejo, que son una demostración palpable de justicia popular y de la importancia que tienen este tipo de reivindicaciones democráticas. Me parece que es importante salir de las cuestiones generales, las cosas abstractas, de la reivindicación general de la lucha y pasar a tomar un papel protagónico en aquellas cuestiones que en este momento están en el centro. Yo creo que la reivindicación, por ejemplo, salarial, la reivindicación de trabajo digno para todos y la necesidad de que estas cuestiones y que la crisis la pague el empresariado es lo que va a poder ir dando respuesta a una verdadera unidad, una unidad por la base, una unidad, una auténtica unidad de izquierda, que sea una unidad no para enfrentar procesos electorales, sino una unidad que tenga una proyección de movilización. Ese proceso creo que se está viviendo ahora y es importante que avancemos en esa perspectiva. De hecho, ese proceso de unificación de la izquierda que ha sido como la gran consigna, por así decirlo, que ha existido muchas veces desde la misma izquierda y como la autocrítica que muchas veces se ha hecho, muchas veces se ha intentado y se ha troncado y ha sido un proceso muy complejo. Es como cosa recordando lo que pasó con el Juntos Podemos, así fue una cosa que terminó muy, muy compleja y por supuesto que ahora se presentan, no sé si decir nuevas, pero se presentan ahora la oportunidad de coordinar también ciertas luchas con aras también algo más grande. Tenemos acá otra pregunta, con una un poquito más larga. Está como para panel. ¿A qué poderosos empresarios protege él y los gobiernos de turno en Gualmapu? Y en esta línea, la creación de un Ministerio de la Agricultura no va en la misma dirección, pues este ministerio tendría bajo su control la pesca y acuicultura, la agricultura y el sector forestal. Es decir, verticalizar el control y gestión de los recursos naturales, me refiero a los Mate y Angelini, entre otros. Esta es como una pregunta un poco quizás que sea una vuelta en sí misma, pero igual es interesante el tema de cómo la creación de un Ministerio de Agricultura no iría en la dirección de seguir, en vez de dar una solución en realidad, de seguir protegiendo a las empresas que rigen en el sector del Gualmapu. Fernando, por favor. Sí, yo no conozco mucho el tema de lo que es creación de ministerio específico o políticas que se hayan realizado ahora último, ¿no? Pero sí un poco entroncar con lo que establecían Aníbal y Gustavo sobre la creación de miedo y lo que viene en futuro con el plebiscito y con el aniversario, digamos, del 18 de octubre, ¿no? Yo creo que el miedo normalmente, si uno lo ve en la historia, es una buena propaganda, yo creo, ¿no? Y la propaganda lo que hace es siempre bloquear el pensamiento, no deja pensar bien. Al final uno se queda con imágenes muy básicas de bien y mal, ¿no? Y yo creo que están apareciendo mucho y sobre todo las redes sociales ayudan mucho a aquello. Y estas campañas del miedo que nosotros vemos ya sostenidas un par de meses atrás, ¿no? Sobre todo con lo que es el primero era con el 10%, vimos un ministro que decía que nosotros íbamos a ser los bananeros, ¿no? Los países, la economía se iba a venir abajo, etcétera, ¿no? Y el otro día, un par de días atrás, salió diciendo que había reactivado la economía, etcétera. Entonces, yo creo que está mucho en esa narrativa, en esos discursos se juega mucho también, porque la gente no puede salir, básicamente, o porque tiene miedo a salir, y porque ha consumido ese discurso que Aníbal nos ha explicado hoy día que no deberíamos tener tanto temor, tal vez, ¿no?
Y yo un poco y termino con esto, ¿no? Sobre todo lo que preguntabas tú, Pablo, del plebiscito, de lo que viene a continuación con la discusión de la nueva constitución. Yo creo que aquí hay un actor que no lo hemos tenido en cuenta, que son los militares, ¿no? Y sobre todo los militares como protectores normalmente de la clase política y como Gustavo lo decía, de la burguesía, ¿no? No hay que olvidar que todas las constituciones en Chile han nacido, por lo menos las que han tenido vigencia larga, ¿no? La del 33, la del 25, obviamente la del 80, han nacido por intervención militar. Yo no he visto mucho en programas bueno, obviamente ellos no son deliberantes, ¿no? Pero a mí me gustaría saber qué están opinando, ¿no? O qué en defensa, ¿no? ¿Qué irá a decir? No sé, quién ahora está desborde, no sé cuál va a ser la comunicación. ¿No? Yo creo que ahí hay bastante que preguntarnos, ¿no? Porque la historia pesa, yo creo, y no es porque yo estudie historia, ¿no? Pero creo que hay ahí esa combinación, ¿no? Entre grupos empresariales, mundo castrense ha funcionado muchas veces en la historia, ¿no? No solamente es la lógica que quieren los movimientos sociales, hay una contraparte. Puede ser un poco hegeliano eso de tesis contra tesis, ¿no? De dos polos que luchan, pero yo no me confío mucho, ¿no? En que esto se resuelva de cierta forma cuando, sobre todo, como mencionaba Gustavo, ¿no? En esta convención, no sé cómo se quiera llamar, asamblea, no sabemos cómo iba a ponerse el nombre, ¿no? Un poco, digamos, está en la discusión, pero cuando se empieza a discutir, por ejemplo, nuevamente digamos, repartición, por ejemplo, o criterios de redistribución de riqueza, ¿no? Cuando se ataque o se ponga en duda el derecho a propiedad, ¿cómo va a reaccionar ese mundo, ¿no? Ese mundo empresarial que está muy ligado al mundo castrense. No reaccionaron ahora con el asunto del 10% porque tienen otro sistema de pensión, ¿no? Están calladitos, hicieron bien esa traba en los 80, se hizo bien. Pero sí van a venir, yo creo, en adelante, puntos fuertes de discusión que yo creo que no se van a resolver solamente digamos, ni con memes, ni con tweets, ni con debate en alguna asamblea. Yo creo que hay que tener siempre en cuenta ese tipo de repercusiones, de aristas que salen en la historia, que a veces nosotros decimos, no, es superado, ¿no? Nosotros estamos en otra etapa en la historia, hemos avanzado, pero la historia no se mueve así normalmente, ¿no? Tienden a rebrotar ciertos, están en una parte de la élite en Chile está ese recurso, yo creo, ¿no? Y yo creo que está presente. Y así que por lo menos lo dejo como advertencia, no quiero ser pájaro de mal agüero ni nada, ¿no? Ojalá se llegue a una vía bien, bien pacífica y que convenga obviamente a lo que están estableciendo las mayorías y no tengamos que sufrir nuevamente todo ese tipo de experiencias tan atroces que han salido en nuestra historia. Oye, de hecho, Fernando toca un tema que es importantísimo y que muchas veces como izquierda, sectores populares, sectores revolucionarios también, qué sé yo, se pasa mucho por alto, que es el entender las Fuerzas Armadas como un sector político también. O sea, las Fuerzas Armadas tienen un carácter, obedecen también a la lucha de clases, ¿cachai? No viven en un mundo aparte, eso es algo que se les intenta inculcar, la idea de que son poco menos que otro país, pero en realidad es algo importantísimo y también habría que plantearse si es que a medida que van avanzando los movimientos populares, la movilización va avanzando, vamos creciendo también, qué política existe hacia las Fuerzas Armadas, porque también hay que entender que conforman parte del territorio, no viven en otro lugar, y también son muchas veces, varios de ellos, qué sé yo, vecinos, familiares, qué sé yo, diferentes cosas, entonces forman parte, pero como un sector político también muy homogéneo, y que sí tiene y genera opinión, hay que creer que no, existen organizaciones de ex militares, organizaciones de militares, ¿cachai? Y existen incluso contradicciones interburguesas dentro de las Fuerzas Armadas. Y el tema del escalafón dividido es un tema, en contraposición del escalafón único como existe en la mayoría de los lugares, es un tema que es importante y no es menor interiormente. Vamos con la última pregunta para que vayamos cerrando, porque llevamos 1 hora y cuarto y por lo que yo tengo entendido estas cosas suelen durar con suerte 1 hora, así que quizás ha estado bastante interesante.
¿cómo resolver el problema de militarización de la Araucanía y la huelga de hambre de Celestino Córdoba? Bueno, igual es una pregunta ambiciosa porque no sé si acá podemos decir cómo resolver eso directamente, pero sí, claramente hay posturas. Hay posturas. Me gustaría saber, una pregunta abierta. Aníbal había pedido la palabra, ¿no? ¿Aníbal? ¿No? No te vi. La verdad es que yo tengo una opinión absolutamente personal, esto no es del lado epidemiológico. Creo que en este momento las acciones, el desalojo de los municipios de hace unos días marcaron una radicalización tal que no nos tenemos que pasar película en términos de las vías para resolver eso. Creo que se dio un salto en que se transparentara el nivel de violencia que hay y qué tan dispuestos están los grupos reaccionarios a mantener las cosas así. Y por lo tanto, creo que no nos podemos pasar películas en términos de que, como decía Fernando, esta cuestión se resuelve con un meme o se resuelve poniéndole me gusta a ciertas cosas o republicando cosas del Machi Celestino. Creo que la organización que ha surgido en cosas como las ollas comunes es importante porque aquí no se trata tampoco de ir a enfrentar a tunazo a los terratenientes de allá como una cuestión así. Ya, bueno, Chile tiene experiencia en eso, en intentos previos, de manera que cualquier cosa que implique que en algún momento se ejerza violencia tiene que ser también desde la base de la organización. Yo me quiero tomar de lo último que dijo Aníbal, yo lo comparto, creo interpretar lo que quiso decir, digamos. A ver, nosotros cumplimos en este año 50 años de la creación de la Unidad Popular y del triunfo electoral de la Unidad Popular que se cumple en el próximo 4 de septiembre. Medio siglo de una experiencia de intentar realizar transformaciones sociales, el socialismo, ni más ni menos, por la vía electoral. Eso por la vía pacífica y la electoral, la llamada revolución con empanadas y vino tinto, ¿no? Esa es al menos la consigna con que se conoce popularmente. Esa experiencia terminó frustrada, ¿no? Ese proceso fue derrotado. Si hay algo que nosotros debemos aprender, y es la manera de honrar a nuestros mártires, a los que cayeron luchando por el socialismo en aquella época, es precisamente que ese camino es un camino equivocado. ¿Vale? Es decir, si nosotros no podemos volver a plantearnos vías institucionales para resolver los problemas sociales. Esto creo que en concreto significa que es importante sostener la cuestión de una asamblea constituyente, afirmar en los órganos de movilización, en los órganos de base, y que esta asamblea constituyente se proponga, por cierto, discutir el problema de la propiedad, porque la propiedad privada de los medios de producción es lo que somete a este país en estos momentos al hambre y a la miseria y a la represión. Es la propiedad privada de los medios de producción lo que ocasiona esta crisis. Es la estructura capitalista la que se está hundiendo. Y la manera de resolver eso, bueno, es sumamente claro. Y en ese sentido yo retomo totalmente, tomo y suscribo lo que dijo Aníbal. Es importante que las organizaciones de masa, las organizaciones populares, se hagan cargo de ejercer también no el petardismo, sino que ejercer mediante la propia movilización la imposición de sus medidas. Esto significa fortalecer espacios de autodefensa y también fortalecer los espacios democráticos que hay dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que la última revelación que hizo Hugo Gutiérrez, que él se guardó este intento de golpe que hubo y lo señaló como quien se está tomando una cerveza con un amigo, creo que da cuenta de esta incapacidad de un sector de la izquierda reformista de comprender lo trascendente que es el problema militar en la coyuntura que estamos viviendo. Como muy bien lo dijo Fernando, las constituciones que ha tenido este país han salido de los fusiles, no de procesos electorales, la del 33, la del 25 y la del 80. Y eso ha marcado también su carácter de clase. Es por lo mismo que es importante de que esta constitución, que exprese, digamos, y que genere un gobierno de trabajadores, un gobierno de las mayorías,
se sustente también en su propio poder físico. Y eso realmente significa una asamblea constituyente. Eso significa verdaderamente democracia, porque los liberales y los demócratas radicales en nuestro país siempre han presentado, lo único que han tratado es de edulcorar el orden capitalista. Y eso es algo que a 50 años del triunfo de la Unidad Popular nosotros debemos reivindicar. La cuestión del socialismo, el hundimiento del capitalismo, son cuestiones necesarias para profundizar transformaciones democráticas en nuestro país. Me parece que este tipo de discusiones son fundamentales, ¿no? No para prenderle velas a lo que ocurrió en el pasado, sino para sacar conclusiones políticas, realmente de lo que aquella experiencia significó. Ya tomando en cuenta que esa era la última pregunta, Fernando, ¿te gustaría, dicen ahí el mensajero del terror, dicen ahí, ¿te gustaría referirte? Sí, para cerrar, bueno, el problema de la Araucanía yo no lo manejo exactamente en su historia. Creo que hay muy buenos historiadores y sociólogos, etcétera, que han abordado mucho mejor el tema. Lo que yo normalmente le pregunto a mis alumnos en Historia del Derecho, les pregunto, ustedes se saben seguramente el Código Justiniano, el derecho romano, se lo saben de memoria, ¿no? Pero yo les preguntaría cómo se dice en Mapungún justicia, ¿no? O cuáles son las formas o prácticas jurídicas de los mapuches, porque somos extremadamente eurocéntricos. Las universidades son epistemológicamente eurocéntricas. Cuando uno ve el discurso político jurídico, ¿no? Cuando llega a la Araucanía, tal o tal ministro, lo que está hablando es hablando otro lenguaje, tal vez. Hay otra concepción del derecho, hay otra concepción de la vida, hay otra concepción de la naturaleza, pero lo más importante, yo creo, cuando se junta el Estado de Chile con el mundo mapuche, es que existen tal vez dos ideas totalmente distintas de justicia. Lo que es justo para el mundo mapuche tal vez es totalmente injusto para nosotros. Tal vez para nosotros es, hablando de chilenos, ¿no? Como ciudadanos chilenos, es terrorismo, etcétera, todo lo que nosotros podemos ver en la televisión. Si no comprendemos ese mundo desde otra perspectiva que es totalmente, que está fuera de lo que es digamos, el derecho público constitucional chileno, difícilmente nosotros creo nos podríamos ir acercando a esa otra cosmología, a esa otra visión del mundo. Yo creo que por ahí podría partir un poco entre los antropólogos, los sociólogos, ¿no? Que nos vayan acercando un poco más. Pero si seguimos hablando el lenguaje eurocéntrico que aún tenemos nosotros, de que el Estado de Chile un Estado civilizado, ¿no? Que ha recepcionado la ciencia europea, el derecho europeo, etc. Y que actúa de esa forma, y nosotros somos los reyes del capitalismo, etc., ¿no? Todas estas fórmulas, digamos, que no nos pertenecen, occidentales, y seguimos desconociendo la riqueza del otro mundo, y no hablamos el lenguaje, ni siquiera lo invisibilizamos por tantos años, por siglos, ¿no? Las constituciones, el 33, repito un poco, ¿no? El 33 en adelante dice, Chile parte en el despoblado de Atacama y termina en Cabo de Horno, y somos todos ciudadanos chilenos, y se acabó el problema. Y somos todos lo mismo, ¿no? Da igual que si usted tiene apellido mapuche, etcétera, da igual. Y yo creo que al Estado chileno le conviene volver a reunirse en Parlamento. La última vez que lo hizo creo que fue en Tapigüe, el otro día estaba leyendo, y en Tapigüe le reconoce autonomía, lo reconoce como otra soberanía, que sería un Estado plurinacional. No le conviene, porque tiene malos registros, porque en las memorias, ¿no? Los títulos de Merced, etc. Si uno revisa un poco la historia, no le conviene al Estado de Chile sentarse a conversar los temas de fondo del conflicto mapuche. Va a salir para atrás, va a descubrir la injusticia que está ahí, y eso no le hace bien a la memoria nacional, hablando, repito, desde lo que es la élite, de lo que es la élite política, ¿no? Y nunca le convenió tampoco, porque sabe que atrás hay una injusticia perpetrada, que se ha invisibilizado, que no se enseña en los colegios. O'Higgins mismo les dijo, y por eso Cayuqueo en su libro dice, O'Higgins le reconoció autonomía, le reconoció que eran otro Estado. Hay una proclama, y O'Higgins le dice, yo soy el director supremo, yo represento a Chile, ayúdenme a combatir a los españoles, ustedes son una nación autónoma.
Y Cayuqueo dice, enseñen esa carta en los colegios, porque si no vamos a seguir creyendo el mismo cuento siempre. Y esos son problemas tanto de la historia como políticos actuales. Así que yo creo que va un poco por ahí el asunto. Ya entonces, para ir cerrando ya esta interesante jornada, creo que es bastante interesante ver cómo el tema de la soberanía, el tema multinacional, se posiciona incluso mediante el gatillante de la pandemia, mediante el gatillante de la crisis social, estallido, nosotros mismos saliendo a la calle, se va posicionando en el centro de la política, entendiendo así también de que la pandemia y que toda la crisis es algo político, no es algo solamente de salud, ¿vale? O por supuesto que algo de salud, algo social y a la vez es político como todo. Así que vamos cerrando. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Viva Z, Aníbal y Gustavo Burgos por acompañarnos el día de hoy. La próxima semana habrá un conversatorio similar con otra temática. No sé si estaré yo moderando, pero no serán los mismos panelistas, supongo, pero se va a dar. Así que por favor estén atentos. Muchas gracias por venir. Un gusto estar aquí y que se cuiden. Buenas noches. Marichi Huevo. Marichi Huevo.